¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido con su trabajo? ¿Han podido avanzar en algo? Sí, estoy ahorita en eso del marco teórico y completando, me están saliendo ideas, temas, me falta ahora sí irlo desarrollando cada tema del marco, Ok. pero Recuerden que lo más importante para hoy terminan las sesiones, ¿no? Conmigo. Es la última. Entonces, quiero platicar con ustedes sobre la base filosófica de la metodología. Les había comentado ese punto que me parece muy relevante y que además creo que eh, también algo que quiero que quede después de estas sesiones es por lo menos un pequeño esqueleto de su parte, ¿no? Para poder tener una orientación para su trabajo académico. Y cuando digo la cuestión de la orientación, recuerden es que ya tengan por lo menos un tema o varios. O sea, esto lo pueden hacer con uno o varios temas. O sea, que ustedes tengan ya el tema definido, ¿no? Que eventualmente sean capaces de exponer la justificación, o sea, por qué ese tema les interesa. Una vez que tengan la, la justificación, poder resumen de eso, ¿no? Definir objetivos, establecer una hipótesis. Yo les decía que una tesis es una afirmación. Obviamente llegan a esa afirmación a partir de hacerse preguntas como hipótesis, ¿no? Ustedes creen que algo puede ser, lo formulan y el trabajo de investigación va a llegar a una respuesta a esa hipótesis. Y esa hipótesis se, se responde, o sea, ustedes formulan la pregunta y se responde y esa es la tesis, lo que ustedes afirman sobre algo, de eso se trata. Desde luego que los objetivos tienen que ver con la justificación, ¿no? Y el marco teórico lo es todo, porque el aparato crítico, que es toda la base documental que ustedes van a necesitar para poder elaborar su trabajo, toda esa base documental, ustedes la van a tener que hacer explícita en ese aparato crítico, ¿no? ¿Cuáles son sus referencias? Como lo platicamos la vez pasada. En realidad, esta labor que estamos desarrollando ahorita es muy importante. Entonces, yo me doy por bien servido, yo les decía, con que ustedes me presenten esa propuesta. Si pueden llegar a un título, está perfecto, ¿no? Yo les comentaba que el título tiene que reflejar el contenido del trabajo. Finalmente, el resumen es un adelanto de lo que ustedes pretenden plantear. Pueden también formular conclusiones adelantadas a partir de que ya seguramente tienen una respuesta a la pregunta que subyace en su hipótesis. Seguramente ya tienen una toma de posición que va a hacer su propia tesis, ¿no? Lo que van a sustentar y van a defender ante un sínodo de profesores que les van a preguntar a ustedes cosas. Yo quiero que sepan algo que para mí es muy relevante. Claro, cada profesor lo ve diferente y cada quien también en función de su personalidad actúa de formas distintas, ¿no? Pero yo siempre he pensado que los profesores no tienen por qué meterse con la perspectiva filosófica, por tanto teórica, de los alumnos y tampoco con las afirmaciones a las que lleguen finalmente. Creo que ese es un tema de fondo en donde a cada quien le corresponde defender un enfoque del mundo de la vida. A mí me parece que lo que se tiene que revisar por parte de un profesor es la parte estrictamente formal de ese trabajo. Cuando me refiero a parte estrictamente formal es pues que el tema tenga relevancia, que su trabajo tenga un enfoque propio del grado que ustedes están pretendiendo obtener, por ejemplo, una maestría. Yo les dije de qué trata una maestría, para qué sirve, ¿no? Lo que tiene que verificar el profesor es el marco teórico, que no muestre incoherencias. Lo que tiene que ver el profesor es que las hipótesis estén bien formuladas,
parte, digamos, del método escogido para poder documentar la afirmación que harán, que no es otra cosa más que su tesis, pues esté bien hecho. Esa es una parte estrictamente formal, ¿no? De la parte relacionada con el trabajo académico. Y yo sí completamente, eh, estoy completamente, perdón, es que saben que de pronto me escriben de mi tintorería y me dicen que ya está mi ropa que llevé y no me dejan de estar llamando. Perdónenme. Es que dejen rápido, les digo que no estoy. Perdón, ¿eh? Bueno, ya está. Yo les digo que mejor paso mañana porque quedaron en mandármelo antes, pero ya están ahorita después. Me dijeron que sí. Ok, discúlpenme por esta interrupción. Entonces, no sé si queda claro este punto, ¿no? O sea, yo creo que el tema de fondo, en realidad, la opinión final, lo que debe de contar para un profesor es revisar la parte formal. Y esto es lo que yo quiero que ustedes elaboren en esta clase, que ustedes tengan por lo menos ya claridad de un tema. O sea, para mí lo ideal es que ya tengan un tema, que ya hayan formulado hipótesis sobre eso, que puedan ser capaces de adelantar un resumen de lo que van a exponer en todo su trabajo, que ustedes me digan cuáles son sus objetivos, que me den la justificación de por qué ese tema, porque seguramente tienen razones muy importantes para decirme, este tema me interesa por A, B, C o D. Eso que estábamos elaborando en esta clase es un pequeño protocolo, es una guía de trabajo, es algo que va a orientar la redacción de su trabajo, pero obviamente merita que ustedes muestren un pequeño compromiso y que implica que se den tiempo para pensar sobre el tema y, por ejemplo, para documentar su marco teórico inicial, deben de partir de algo, ¿no? Sobre ese tema seguramente mucha gente ha escrito desde diversos enfoques y tendrán ustedes que darse el tiempo para encontrar a esos escritores que ya han dicho algo sobre ese tema y que ustedes ya tengan un aparato crítico mínimo al respecto, ¿no? Eso es mi objetivo, eso es lo que yo pretendo. Entonces, en ese aspecto, quisiera preguntarles cómo van ahí. ¿Quién ya ha definido? Porque, por ejemplo, Ivette Briseño nos presentó su adelanto y está bastante adelantada y tiene mucha claridad. Otros compañeros también ya tienen mucha claridad sobre esto, ¿no? Porque lo que me dijeron a mí, las personas de la universidad, quienes lo dirigen, es que a partir de estas sesiones, obviamente lo que tendríamos que decir es quién requiere de mayor apoyo, porque ustedes ya tendrían asesores definidos. Ustedes seguramente, no sé cómo está el procedimiento, pero yo supongo que eligieron ya los asesores, asesoras para apoyarles en la parte ya de desarrollo de su trabajo de tesis. Pero aquí por lo menos yo digo que una ayuda inicial es que ustedes tengan un enfoque del trabajo, ¿no? Y que estas sesiones que hemos tenido por lo menos les hagan ver la importancia de no hacerlo hipercomplejo, de no proponerse objetivos que no van a poder cumplir, de no estar ustedes metiéndose en camisa de 11 varas cuando pueden hacer algo bastante decente, pero que permita que ustedes desarrollen lo que verdaderamente estén en condiciones de hacer. Habrá quien pueda dar mucho más porque tiene más tiempo y lo que sea, pero creo que por lo menos estas sesiones han servido para eso. Y antes de entrar al tema de la filosofía subyacente en la metodología, porque finalmente la metodología es la disciplina que diserta sobre el método, o sea, qué pasos hay que seguir para llegar a algo, eso sería el método. Y ese método se define en función de una postura filosófica, no es una cuestión nada más técnica, ni es una ocurrencia, ni viene de la nada, sino eso tiene una base filosófica. Entonces, antes de empezar con eso, quisiera preguntarles cómo van, ¿les ha clarificado algo estas sesiones? ¿Les ha ayudado a definir un pequeño protocolo, este pequeño esqueletito para orientar su trabajo? ¿Qué ha ocurrido al respecto? ¿Cómo han ido avanzando? Si pudieran decirme todos, o sea, porque también sé que no a todo el mundo le gusta hablar o participar. Yo no tengo ningún problema, no soy quien se enoje porque no hablen, no enciendan la cámara
o no sé, a lo mejor están escuchando la sesión acostados en la cama o no sé, lo que sea. Lo importante es que estén presentes, pero sí lo ideal sería que dieran una opinión para que yo más o menos sepa de qué va la cosa y qué se les ha complicado, qué no, para dónde van, de qué lado están jalando la cobija, algo, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Platíquenme. Si ya tienen alguna mínima orientación. A ver, profe, ya ves que el otro día te comentaba sobre lo que creía, pues que soy Miguel, Sí, sobre lo que creía que quería manejar, pero pues la verdad así como que no me dejó ya muy, como muy satisfecho, entonces yo creo que voy a hacerlo más bien así como de la forma que mencionabas, como descriptivo, y la verdad es que ahorita el puesto que estoy trabajando, hay muchas cuestiones sobre seguridad, y salud en el trabajo. Entonces, más bien como que creo que voy a irme hacia ese lado, a pero, describir un problema que hay en cierta área y a lo que está pues llevando ese problema, describirlo y ya quizá al final, como dices, ya plantear una pequeña solución o algo así. Pero sí voy a cambiar pues pero ¿te ha de lo servido que... entonces, mi querido Miguel, digamos como lo que hemos comentado aquí para definir un pequeño protocolo? Ya también incluso Juan Carlos nos ayudó, nos mandó algo mucho más elaborado, pero aquí yo les digo que por lo menos un pequeño esqueletito orientador, ¿no? Que ya les permita a ustedes definir lo que van a hacer. Eso es lo más Sí, relevante. Y también, obviamente, como solo tenemos 4 sesiones o estas pequeñas sesiones que tuvimos, les mandé unos textos para que ustedes de ahí puedan ahondar mucho más sobre las técnicas de investigación, la base filosófica de la metodología, los diversos métodos de investigación y los distintos enfoques. Eso es muy importante, ¿no? Esto es simplemente algo muy genérico. No sé, Miguel, ¿te sirvió? ¿Tienes alguna duda sobre lo que propongo? Porque otra cosa que quiero decirles antes de que Miguel conteste es, al final yo voy a hacer una evaluación. O sea, tendrían ustedes que mandarme en el tiempo que la universidad diga su pequeño protocolo para saber que por lo menos ya definieron un tema, ya tienen hipótesis, tienen alguna referencia teórica, ya tienen un pequeño marco crítico, algo que oriente su trabajo, ¿no? De eso se trata esta materia y con eso, digamos, yo tendría una base para evaluar. Entonces me interesa que ustedes ya definan eso, porque ya van a tener menos tiempo a partir de que termine esta sesión, que es la última, al momento en que la universidad diga que tengan que mandar la información. Ahora, yo quisiera pedirles, ¿no? Yo quiero ponerme de acuerdo con la universidad para que ustedes manden todos sus trabajos de evaluación a la universidad y la universidad me lo mande a mí completo en un correo electrónico. O si ustedes se pueden organizar y que alguien de ustedes junte todos los trabajos y me los mande para que yo pueda recibirlos, no que me llegue uno por un lado, luego otro por el otro y así, sino que todos me lo manden y me lo remitan para yo poder revisarlo, ¿no? Entonces, para que haya orden también en ese aspecto. Pero antes de eso, entonces, mi querido Miguel, ¿te ha servido, te ha ayudado lo que hemos estado tratando aquí en estas sesiones? sí, mucho. Es que yo como que no sabía pues o cuáles eran las formas pues, o sea, o a lo que podía llegar. Entonces ya me queda más claro cómo puedo hacerlo. O sea, como que describiendo ese problema, obviamente pues hablando una introducción, justificando esa situación y ya basado en el marco teórico o en las referencias o en el marco normativo, pues también pues, sí hay, en el tema que pretendo abordar, pues sí hay ya algo más establecido, ya más normado y no es como lo otro, pues lo otro, sí, como usted mencionó, pues no había nada, o sea, era como muy complicada la situación, entonces sí me ayudó bastante pues para enfocarlo en algo que está más, como más digerido ya, pues. Perfecto. ¿Alguien Sí. más que pueda decirme si les ha ayudado o no para ir definiendo sus temas? ¿Se les ha complicado? ¿Tienen tiempo? ¿No tienen tiempo? Cuéntenme. De Hola, preferencia. buenas tardes. Sí, claro. Yo no he hablado, pero
porque sí tiendo a no hablar mucho, pero bueno, a mí en lo particular sí me sirvió mucho porque yo quería como comerme el mundo tal vez con la tesis, entonces yo estaba metiendo muchos temas de los cuales pues, me llamaban la atención para desarrollar, entonces de tantos temas yo me estaba complicando la existencia, desde el desarrollo, desde cómo iba a vincular una información, bueno, un tema con otro tema. Entonces, ya lo que a mí me sirvió mucho, la verdad, el escuchar hasta la diferencia, ¿no? De que qué es lo que tenemos que dar a conocer en una tesis de una maestría. Entonces, yo ya de todos los temas que yo tenía, yo nomás escogí uno. Ah, magnífico. Entonces, yo ya simplifiqué mucho mi tesis al punto de que pues yo ya tenía encuestas, yo ya tenía todo de ese tema. Yo quería todavía agregar más información, pero ya dije, pues si ya tengo esto más desarrollado, ¿para qué me complico tanto poniendo otros temas que tengo que desarrollar más, que tengo que indagar más, que tengo que hacer encuestas también para esto? Entonces, a mí en lo personal, a mí sí me sirvió mucho porque hasta me quitó como mucho peso de encima el desarrollo de la tesis con usted. Eso sí puedo decir. Y pues, de hecho, hasta en este poco tiempo he adelantado más en este mes que en todo lo que llevamos de la carrera, ¿no? Como que se me aclararon muchas dudas de lo que teníamos que haber hecho y siento que este tema nos lo tenían que haber dado como al principio para tener como un norte, un hacia dónde ir. Estábamos como muy perdidos viendo que existían muchos caminos y no sabemos cuál tomar por lo mismo. A mí eso es lo que puedo comentar al respecto. Ah, qué bueno, Caro. Entonces me dirías que tú sí estarías en posibilidad de elaborar este pequeño protocolo que les pedí para la evaluación, Sí, que oriente, digamos, tu trabajo ya con tu asesor o asesora en lo individual. sí, de hecho yo, al principio fue de que me metí con una asesora de que nos puso en la misma universidad, pero era de que, bueno, por una u otra cosa ya no seguimos. Y fue de que conseguí una externa, bueno, ella da en unas universidades, en otras universidades, y también, y para esto fue de que me reuní con ella hace un par de semanas, bueno, como 3 semanas, ya le expuse todo lo que tenía y había dicho, pues para esto fue como el lunes con usted la clase y la vi como el jueves, ¿no? Entonces le dije, pero el maestro expuso esto, esto, esto. Dice, sí, exactamente lo que dice tu maestro, no, no tienes que poner toda la información, te estás complicando mucho la vida. Entonces, hasta ella misma me ayudó. Decidimos en ese mismo ratito el título, ya teníamos hasta el objetivo, porque ya lo había como generado pero ya lo simplificamos, pues. Y a mí a mí me sirvió muchísimo, la verdad. Muchas gracias en lo Perfecto. particular. Eso es muy importante porque si salen ustedes con una orientación de estas sesiones ya para poder avanzar, créanme que eso es la ganancia más importante. Habrá quien ya está súper adelantado y que quizás sea muy elemental lo que vine a decir aquí. Yo sé, no todo el mundo tiene el mismo nivel de avance en el trabajo o quizá no el mismo tiempo o lo que sea, pero yo creo que por lo menos ahorita lo que yo quiero que ustedes vean es que lo más interesante de esto es entender de qué va el método, ¿no? Y la metodología y los protocolos para qué sirven. Y yo creo que eso es muy importante porque van definiendo cosas, pero sí necesitan tener el compromiso y por eso digamos que la evaluación va a ser necesaria para que ustedes me manden algo ya definido, ¿no? O sea, no un grupo de temas, sino que ya tengan el tema del que van a trabajar. Claro, lo pueden cambiar después, como sea, pero lo importante es que ya tengan un tema que puedan presentarme para la evaluación con las preguntas que yo les decía sobre las partes del protocolo que tendrían que formular y ustedes tendrían que llenar eso. Mi querido Juan Carlos nos mandó algo más complejo y está también muy bien, lo pueden tomar en consideración para poder hacer algo más elaborado si lo desean, pero para mí por lo menos este pequeño ejercicio
de claridad sobre la orientación del trabajo, para mí, con lo que me manden sobre las preguntas que hice y las partes del protocolo que les sugiero es suficiente. Pero si quieren dar más, den más, no tengo problema, ¿no? No pediría que me manden propiamente los adelantos de la tesis, porque los adelantos de la tesis lo tendrían que ver con los asesores en lo individual. Lo que me gustaría es que me manden el pequeño protocolo, ¿no? Ese protocolo que a mí por lo menos me dejaría claridad de que ya saben para dónde van, por lo menos que sirva para algo estas sesiones. ¿Alguien más que me pueda dar una opinión sobre si ha clarificado o no y si están en condiciones de presentar este pequeño protocolo de trabajo? ¿O qué complicaciones han encontrado para la precisión de el protocolo? Pues si nadie más va a levantar la mano, profe, me abro micrófono para comentarle que sí, realmente a mí en esa cuestión me ayudó mucho a fortalecer. Yo creo que traemos toda la debilidad de pensar que no estamos haciendo las cosas correctamente, pero yo creo que ahorita con lo que nos ha comentado nos ha fortalecido mucho esa cuestión. Este, principalmente yo, bueno, de mi parte sería muy valioso realmente también escuchar su comentario con respecto a los temas y a la estructura que estoy tratando de plantear en mi tesis. Yo creo que es la parte donde podemos evaluar o tratar de confirmar realmente que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de la manera correcta. Pues esa parte se la pido mucho de favor porque sí es algo que realmente a mí me gustaría mucho escucharlo de su parte y me gustaría fortalecerlo con lo que estoy haciendo con lo que usted nos comenta, principalmente eso. Y por ahí lo otro que quiero comentar es correspondiente a lo que les mandé. En el manualito realmente viene la estructura del protocolo, realmente ahí como nos lo está pidiendo y muy definido cada una de las partes en cómo cómo lo podemos trabajar y cómo lo podemos llevar a cabo. De hecho, le preguntaba la semana pasada sobre el formato, más que nada también por la cuestión del formato, y también viene una parte ahí definida muy importante en esa cuestión. Pero sí, en general, profe, yo, bueno, de mi parte sí le agradezco porque sí me ha fortalecido mucho en esa cuestión. Ah, muchísimas gracias, Juan Carlos. Sí, miren, yo les propongo lo siguiente. Voy a darle un comentario a cada quien una vez que me manden el protocolo. Creo que lo más importante es poder generar una síntesis, ¿no? Muy clara de todo su trabajo. El protocolo es eso. Por ejemplo, mi querido Juan Carlos ya va muy adelantado y por lo que estuve viendo y lo que nos presentó de su trabajo, me parece algo muy interesante, ¿no? El origen del trabajo, su justificación, la necesidad de implementar esas estrategias que nos propone. Eso me parece interesante. Y yo le pediría a todos y a todas que me presenten esa propuesta de forma resumida en el protocolo. Tenemos que ser capaces de decir todo en una pequeña, en un pequeño marco, ¿no? Protocolario inicial que enmarque el esfuerzo que ustedes van a desarrollar. Y a partir de ahí yo quiero hacerles propuestas o sugerencias o comentarios de si es una orientación sencilla, complicada, en función de lo que ustedes quieren. Incluso podrían ustedes escribir en el protocolo, en la parte de justificación, por ejemplo, qué tipo de trabajo pueden aportar en función de los tiempos que tienen, ¿no? Porque yo insisto que eso es algo muy relevante a definir y como dijo Caro, o sea, si ustedes se presentan con algo de primer momento que es inabarcable, van a complicarse la existencia. Ella nos dice, yo ya logré precisar, acotar, definir. Entonces, eso es extremadamente importante porque no van a perder el tiempo. Entonces, sí me quedo, Juan Carlos, claro que te voy a dar mi opinión, encantado de la vida. Yo solo les pediría que sea a partir de los protocolos, no tanto de los contenidos de las tesis, porque a mí más me importa explicar la parte metodológica. Digo, yo soy abogado, no soy experto en desarrollo organizacional, sino que a mí lo que me importa es mostrarles a ustedes lo que subyace en la labor de gestación de un trabajo académico, ¿no? Aclarar la orientación, los alcances, el marco, eso es lo más importante. Y eso aplica pues, a cualquier disciplina, ¿no? No solamente la suya o la mía, en la historia, en la historiografía, en la psicología, en donde sea entra esto.
Entonces, y hacerlo de una manera sencilla, ¿no? Sin meternos a hiperteorizar y hacer esto algo muy complejo que nadie entienda, ¿no? O sea, que sea algo sencillo, estimada Ivette. Muchas gracias, profe. No, dándole seguimiento a lo que menciona Juan Carlos, yo le tendría una propuesta, no sé si le parece, porque si le vamos a enviar todos los trabajos en un concentrado de un correo para la retroalimentación, me imagino que va a ser enviárselo a ese y que esa persona nos lo reenvíe, no sé. ¿No le parecería buena opción un Classroom, que abriéramos una sesión de Classroom y ahí incluso como cada uno sube nuestra tarea, ahí mismo en cortito nos puede hacer la retroalimentación individual y nos damos cuenta incluso de la calificación? Entonces me hace como muy transparente y muy ágil en cuanto a la retroalimentación incluso. Claro, miren, déjeme, eso me parece interesante para darnos un tiempo, porque miren, yo trato de que sean cosas mucho más prácticas, ¿no? Lamentablemente por esta forma de interacción que es por vías digitales, a mí de pronto se me complica muchísimo ponerme a hacerlo, digamos, como en estos formatos, ¿no? Pero yo digo que sí, podríamos intentarlo así. Yo decía que para mí era mucho más fácil que recibir el documento y eventualmente que me pongan un correo electrónico, o sea, que hagan un concentrado, que me manden el documento en ese, o sea, en un correo, la persona encargada todos los trabajos, con el correo cada quien obviamente en su trabajo, y yo poder hacer una retroalimentación mediante un correo electrónico explicando qué es lo que veo o en última instancia, hablando por teléfono con ustedes, ¿no? Y decirles de una manera mucho más expedita mi propuesta o una orientación. Creo que eso sería mucho más fácil para mí. Les digo porque de pronto yo sí quisiera comprometerme a hacer toda esa parte, digamos, de corte administrativo en la universidad, pero de pronto por la carga de trabajo tan grande que tengo, debo de buscar más bien formas muy expeditas, muy prácticas de poderles hacer llegar algo, una opinión, ¿no? Creo que eso sería mucho más sencillo. Obviamente para quienes deseen que podamos tener esa interacción, o sea, porque yo sé que quizá no con todo mundo llegó el momento como para interactuar, quizás siguen reflexionando sobre sus contenidos y demás, y es suficiente presentar para ustedes un primer contenido en un pequeño protocolo. Si desean que entablemos un diálogo mayor y tener precisión, yo podría incluso dejar a disponibilidad un día para dedicarme a hablar con ustedes, no sé, unos 10, 15 minutos sobre sus trabajos en lo particular, ¿no? Y aclarar dudas y responder preguntas y hacer sugerencias. Eso sí estaría muy bien y hacerlo expeditamente, ¿no? ¿Qué les parece? Maestro, buenas Sí. tardes. Perdón si me... Ay, perdón. Creo que Ricardo tenía levantada la mano antes. Yo ni la levanté. Perdón. No sé si Ricardo va a hablar primero. Adelante, compañera, adelante. Ricardo. Gracias. Bueno, maestro, Micaela, entonces, primero. entendiendo lo que usted comenta, que le parece más práctico a lo mejor que sea por correo, no sé si sea más viable que lo enviemos a la universidad, al correo de ellos hagan el concentrado, se lo hagan llegar a usted. Ya una vez que usted lo revise, el día que va usted a destinar para darnos seguimiento, ya puede ser telefónicamente las observaciones. No sé si esto podría Eso ser una opción. está muy bien, claro. Que ustedes que lo concentre en la universidad los correos, digo, los Sí. trabajos, y que me lo mande a mí todo. Y Así obviamente, es. y en nuestro grupo de WhatsApp, yo les digo qué día nos vamos Qué día y qué hora nos toca a cada persona y ya nosotros ya lo agendamos para saber que vamos a tener llamada con usted para Ajá. retroalimentar lo que usted ya vio. No Sí, sé qué les exactamente. parezca. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿A todos y a todas? Perfectísimo. Muy bien. Sí, así es mucho mejor para mí, la verdad. Es una gran idea, estimada Micaela. La verdad es que sí. Entonces hagámoslo así y eso es mucho mejor. Los tiempos, hay que platicarlo con la universidad. Yo les doy hasta el último día, del último segundo de cuando lo tengan que entregar. Yo no tengo problema. Obviamente solamente es una cuestión de tiempos para poder hacer la retroalimentación, ¿no? Y la evaluación. Yo digo que, miren, para mí, no sé cómo lo consideren las personas. Yo creo que no soy un profesor barco porque me preocupo mucho siempre por dar buenos contenidos en las sesiones.
pero a mí no me gusta ser como la autoridad ante los alumnos, ¿no? Yo no soy nadie para, siempre he dicho que no soy nadie para dar una calificación, porque para mí lo más importante es que la gente muestre un compromiso mínimo, básico, con lo que está haciendo, ¿no? Y más en los posgrados, porque ustedes están aquí por convicción, nadie les ha obligado a venir, ustedes quieren aprender, no es una cuestión que sea, digamos, forzosa. Entonces, yo en ese sentido creo que cada quien tiene la conciencia para poder dar el mejor esfuerzo que puedan ustedes hacer. Yo no tengo ningún problema en dar buenas calificaciones a todo el mundo, de verdad, si se cumple con el mínimo requerimiento que para mí es razonable para dar una buena calificación, que es presentar el protocolo, mostrar ese compromiso, su asistencia a las sesiones que ha sido constante y que ustedes me digan, mira, aquí está lo que yo quiero hacer y que verdaderamente sea algo adecuado. Entonces, no se preocupen por eso. Yo de verdad no tengo problemas. Si alguien tuvo alguna complicación, alguna vez me escribieron que tuvieron un problema con su familia o no sé, no, eso es lo de menos, la verdad. Lo importante es que ustedes, primero, uno, les haya servido esto, dos, tengan ya una orientación para su trabajo, ¿no? Tres, estén satisfechos y puedan hacer su labor académica correctamente. O sea, eso es lo que para mí es importante, ¿no? Y obviamente, pues la calificación, pues yo se las doy si cumplieron con lo mínimo razonable, que tampoco es algo así irremontable y complicado y loco y difícil, no, es algo bastante básico, elemental, como lo hemos platicado aquí, ¿no? Sino lo importante es, insisto, que ustedes ya definan qué onda con su trabajo académico, porque la verdad, a mí también me pasó mucho tiempo, es muy difícil definir de qué uno va a escribir, los temas son complicados de pronto porque uno quiere escribir de todo, no se enmarca nada y bueno, eso se vuelve un poco difícil, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer así como dice Micaela, ¿les parece bien? Ok, yo le pregunto a la Rivas, quería escuela. decir algo, creo. Ah, mi querido Rivas, cuéntanoslo todo. ¿Todo bien? No, no, en este caso todo bien, no. A lo mejor se confundió el compañero. Ok. Ok. Bueno, entonces así le vamos a hacer. Me da muchísimo gusto que hayamos llegado a este acuerdo y esta forma de poder evaluar. No quiero que se compliquen la existencia, quiero que sean felices y que sepan que van a poder tener una buena calificación con un esfuerzo razonable y adecuado, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, yo quería comentarles algo que es muy importante y es sobre el libro de Correas, que yo les dije, yo sé que habla del tema jurídico, pero olvídense del tema jurídico. Lo que más me importa es la base filosófica que presenta Correas y aquí lo quiero explicar brevemente con ejemplos sencillos, ¿no? De lo que expone Correas sobre por qué razón, por ejemplo, se puede hacer énfasis en la parte teórica o énfasis en la parte empírica. ¿Qué implica, por ejemplo, asumir una postura que sea una síntesis entre teoría y experiencia, ¿no? Los primeros 4 capítulos de Correas explican eso. ¿Qué pensamos sobre el mundo de la vida? Se define en función de nuestra postura filosófica en el marco de una estructura que se presenta siempre que se debate sobre temas en la filosofía. Yo creo que pocas personas se dan cuenta que piensan lo que piensan, primero por la tradición. Nosotros vivimos en una época histórica determinada, en un espacio o área geográfica específica, compartimos y nos relacionamos con cierto tipo de personas y obviamente eso influye en lo que nosotros pensamos sobre el mundo. Y quiero tratar esto sobre algo que es muy importante y que tendríamos que empezar a definir aquí, ¿no? A partir de temas muy claros y muy concretitos. Por ejemplo, me gusta mucho utilizar el tema de la discapacidad, porque además ahorita en lo que ustedes pueden elaborar, la cuestión de la discapacidad en el marco del desarrollo organizacional me parece algo demasiado relevante y que pocas personas no toman en consideración porque no comprenden el enfoque correcto. Ese es uno de los temas que veo que en el marco de las empresas se da constantemente, ¿no? La discriminación. Otro tema importante, la cuestión de género. El tema de género hoy es algo verdaderamente necesario de considerar, pero no se tiene claridad de dónde uno está ubicado
Y entonces, al no tener claridad de la ubicación filosófica que se asume, de pronto hay también muchísimas oposiciones a los nuevos enfoques filosóficos y teóricos. Entonces, puedo utilizar el tema de discapacidad, el tema de género también para poder comentar esto, ¿no? Porque cuando hablo de género, no solamente, por ejemplo, hacemos referencia a derechos de las mujeres. Género tiene que ver con masculinidades, cómo los hombres son, por qué tienen ciertas actitudes, ¿no? ¿Por qué dicen, por ejemplo, los colectivos feministas que los hombres son machistas y que conforman una manera de gobernar denominada patriarcado que subyace en las relaciones entre hombres y mujeres? ¿Cómo eso permea en la estructura social de manera generalizada, sistemática? Pero a partir de ahí hay cada debate muy radical sobre un montón de temas que influyen en el desarrollo organizacional. Tan solo la cuestión, por ejemplo, del acoso sexual, del hostigamiento, todo este tipo de temas son muy importantes, ¿no? Pero eso se da en el marco de un debate en la filosofía. Y quiero, en este breve tiempo que ya tenemos, quiero explicarles un poco de qué va el debate en la filosofía y cómo eso aterriza en la definición de un método de investigación. Aquí utilizo al profesor Ramón Shirao y en su libro Introducción al Estudio de la Filosofía, yo se los voy a mandar también estos textos. No recuerdo si ya se los mandé, pero se los voy a mandar. Y lo que dice Shirao es que nuestra perspectiva, nuestra visión del mundo se define a partir de responder a ciertas preguntas, que además yo digo que sí tendrían un cierto orden, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, yo les diría, ¿sobre qué debate la filosofía? ¿Cuáles son los temas que a la filosofía le interesa discutir? Yo les digo, en primerísimo lugar está el tema de la verdad. Así es como se construye un sistema de pensamiento, ¿eh? Lo que ustedes consideren sobre la verdad o sobre el conocimiento, ¿somos capaces de acceder a una verdad? Sí, no y por qué. ¿A la verdad absoluta? ¿Hay una única verdad o hay diversas verdades? Así como dice López Obrador, yo tengo otros datos que de primer momento lo que él dice no me parece absurdo. Claro, como él lo usa así, pero no en su sentido profundo, porque en realidad nosotros podríamos considerar que los hechos también son un constructo cultural y que en realidad no es que haya hechos, sino que hay enfoques sobre algo que está ahí y hay que darle sentido, ¿no? Entonces, la filosofía debate sobre la verdad o el conocimiento. Y la disciplina que debate sobre la verdad o el conocimiento le denominan epistemología o bien noceología, ¿no? Cuando les digan a ustedes, bueno, ¿y cuál es tu enfoque epistemológico? Lo que les están preguntando es, ¿y tú qué piensas sobre cómo acceder al conocimiento? ¿Tú crees que hay una única verdad, diversas verdades? ¿A partir de dónde llegas a tu respuesta? Eso es un debate fundamental y la disciplina que diserta sobre la verdad, sobre el conocimiento, se denomina epistemología y necesariamente ustedes asumen, aunque no se den cuenta, una postura epistemológica en el marco del mundo de la vida. Ustedes podrán decir que sí pueden conocer la verdad, ¿no? Los científicos dicen, si aplicas un método que para ellos les parece objetivo, tanto por el procedimiento en sí como por el resultado, el método científico, entonces los científicos dicen que nos describen el mundo como es, que además lo descubren. No es que compongan en un plano subjetivo radical una explicación sobre el mundo, ellos lo descubren tal cual es, ¿no? Yo digo, lo mismo pensaría un cura que considera que el mundo tiene un cierto orden. Yo les decía la vez pasada, si cruzas a un perrito con una perrita, sale otro perrito, no sale un elefantito. Eso implica que hay un orden en el mundo. Bueno, esas leyes que supuestamente rigen a la naturaleza, en efecto están en la naturaleza. Hay quien dice que sí y que esas leyes las creó un ser omnipotente, omnipresente, todopoderoso que denominan Dios, y otros dirán que esas leyes subyacen en el mundo porque el mundo siempre ha sido coherente, pero no importa cómo lo vea Juan, Pedro, María, el mundo es así y se acabó. Si tú eres incapaz de entenderlo, pues bronca tuya, porque el mundo así es, ¿no?
Bueno, puedes acceder al conocimiento de cómo es el mundo y entender las leyes que rigen el orden de la naturaleza. Si lo puedes conocer con una perspectiva absoluta, tu postura epistemológica será una postura epistemológica absoluta y tú dirás, hay una única verdad, no son las verdades, solo hay una, punto, ¿no? Entonces, el debate sobre la verdad es algo importantísimo y por tanto, en cualquier metodología, lo que ustedes crean sobre si hay una verdad o varias o combinaciones de enfoques, eso define claramente el proceso de investigación. Si ustedes creen que la verdad está en el mundo o si ustedes creen que no hay verdades y que todo es una construcción de tipo cultural, cuando digo cultural me refiero a que todo lo que está todo lo que no está, digamos, creado por eso que acordamos denominar la naturaleza es cultura. Ricardo Arjona es cultura y su música, el lápiz es cultura, esta computadora es cultura, sus lentes son cultura, todo lo creado por el ser humano es cultura, todo, absolutamente todo. Nada más que estamos nosotros en la idea de que cultura es Mozart y no sé, quizá las cosas que tengan un valor estético muy relevante porque son hipercomplejas, ¿no? Pero en realidad cultura es todo, hasta lo que nos parece que es menos relevante. Eso sería, digamos, la primera disciplina filosófica. Yo creo que como Shirao, para poder definir un sistema de pensamiento, sí tendrían ustedes que dar una respuesta en orden. Primero, ¿qué piensan sobre el concepto de verdad? Así que la postura epistemológica que asuman sería lo inicial, ¿no? Segundo tema, respecto del cual debate la filosofía, el concepto de ser. Si ustedes creen que pueden tirar netas del planeta, entonces pueden describir cómo son los seres en el mundo. Por ejemplo, en la historia de la filosofía, quienes creen que hay un orden objetivo, quienes sostienen que la ley causal, es decir, el sentido lógico está en el objeto, es decir, en la naturaleza, dirían inclusive que hay una cierta forma de ser humano de tipo natural, ¿no? No sé si ustedes han escuchado que las personas religiosas creen que la homosexualidad es antinatural. Bueno, les parece que es antinatural porque consideran que ellos pueden decirnos con verdad, es decir, asumen una postura epistemológica absoluta. Generalmente la gente religiosa creen que la verdad está en las escrituras sagradas, no importa de qué religión seas, si eres judío, musulmano, eres cristiano. Hay unas escrituras sagradas donde Dios tiró las netas y donde nos dijo cómo el mundo es. Entonces ellos creen que como ahí están las netas, allí está la verdad. A partir de ahí, entonces, nos pueden decir cómo es el ser humano, ¿no? Entonces, para ellos, naturalmente, hay hombre y mujer natural y por tanto la identidad como la preferencia sexual vienen también naturalmente determinados. Así que lo natural es que haya solo dos sexos, hombre y mujer natural, y que inclusive haya un propósito de la existencia de sexos, pero un propósito natural, ¿no? La procreación. Así que yo he escuchado incluso que dicen, es que Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban, ¿no? Entonces dicen, bueno, si eso no es si la verdad no es que haya diversas formas de ser, sino una única, entonces la postura ontológica que asuman a partir de que creen que pueden saber la verdad en términos absolutos, su postura ontológica también será absoluta. Y la ontología debate sobre el ser. Se puede llegar a un concepto de normalidad incluso de corte natural. La normalidad, digamos, cómo es un ser humano normal. Si yo les preguntara, porque además hay una gran tradición de pensamiento en Occidente de corte naturalista realista, que asume que la ley causal está en el mundo, si les preguntara a alguien cómo es el ser humano natural, incluso algunos dirían es un hombre blanco heterosexual y hasta propietario, ¿no? A lo largo de la historia, eso se ha considerado que es lo natural. Por eso
a las personas religiosas cuando les dicen qué piensan de la homosexualidad y del matrimonio igualitario, dicen, no, no puede haber matrimonio entre dos personas del mismo sexo porque Dios creó un orden lógico en el mundo y ese orden lógico dice que es mujer y hombre para la procreación y los hombres no pueden procrear, así que la homosexualidad es antinatura, va en contra de ese orden objetivo creado por Dios según las diversas sagradas escrituras, me digan que provengan de donde me digan, ¿no? Entonces, fíjense, su postura epistemológica obviamente influye en su postura ontológica. Lo que ustedes piensen sobre la verdad, pensarán, se traslada a lo que piensen sobre el ser y acuñarán un concepto de normalidad en función de si creen que hay una única verdad. Tercer punto, ¿sobre qué tema debate la filosofía? Yo les decía, primero, concepto de conocimiento o concepto de verdad, epistemología, nociología. Concepto de ser, ontología. Ahora viene otro tema interesante. La filosofía también debate sobre lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Y aquí hablamos de la moral. La moral. Cuando hablamos de la moral, hablamos de lo bueno. ¿Qué es bueno? Obviamente también qué es malo, ¿no? ¿Cuál es la disciplina que diserta sobre lo bueno? La disciplina que diserta sobre lo bueno se denomina ética. Entonces, por ejemplo, su postura ética se define, ¿y qué es la postura ética? Además, debo decirlo, es la manera como ustedes van a tratar a los demás, pero ustedes tratarán a los demás según su visión de lo bueno, lo que para ustedes es bueno. Ahora, imagínense, si a partir de una postura epistemológica absolutista fijan un concepto de normalidad o su postura ontológica también es absoluta, esta postura sobre la verdad y sobre el ser definirá lo que ustedes consideren también como bueno. A mí no me extraña, por ejemplo, que en sociedades fundamentalistas, incluso donde la religión se combina con la fuerza del Estado y son los religiosos los que gobiernan, pienso en el régimen de los ayatolá en Irán, ¿no? Donde las escrituras sagradas definen el sentido de la ley. En esas sociedades fundamentalistas, la homosexualidad no solo es algo antinatural, porque obviamente iría en contra de la creación perfecta que Dios dispuso, donde sea hombre y mujer, todo que no sea hombre y mujer es antinatural y por lo tanto es falso, sería parte de un orden falso, es una postura epistemológica, digamos, también contrario a lo que ellos piensan. La homosexualidad sería falsa, sería anormal y solamente habría un paso para sostener que la homosexualidad es mala. Si es anormal y es falsa, pues entonces es mala. En esas sociedades fundamentalistas, la homosexualidad se castiga con la muerte, por ejemplo. Se llegan a posturas radicales. Como ustedes ven, lo que ustedes piensen epistemológicamente y ontológicamente se repercute, define su postura ética. ¿Cómo tratarán a los demás? Bien, esto es algo muy relevante. También en la filosofía hay otro tema, ¿no? Vinculado con la moral. Y yo digo el tema de los valores. Digo que los valores es lo que es importante para ustedes. Para mí, la vida es un valor, por ejemplo. Pero si la vida es un valor absoluto o es un valor relativo, o hay posturas que combinen ambas perspectivas sobre el tema de la vida, eso también se define en el marco de un debate filosófico, ¿no? Entonces, la disciplina que diserta sobre los valores es la axiología. Y por último, ustedes tendrían, por ejemplo, también una postura sobre lo bello, ¿no? Si les preguntan, ¿la belleza está en el mundo o la belleza está en el sujeto? Si es la forma en que a nosotros nos parece que algo es bello o si algo es objetivamente bello, ¿no? La disciplina que diserta sobre lo bello se llama estética, se denomina estética. Pero esta cuestión sobre si lo bello ya está subyacente en el objeto o es algo muy subjetivo, también está enmarcado en el debate filosófico. Y esto también se va modificando según pasa en la historia. Por ejemplo, para los griegos,
La belleza tendría que mostrar el orden. Si la filosofía griega asumía una postura epistemológica absolutista, eso lo explica Correas. Yo les pido que lean los 4 capítulos del libro de metodología que les mandé de Óscar Correas, porque lo que explica Correas es cómo se construyó este enfoque absolutista de corte racionalista, yo le denomino naturalista realista, a partir, por ejemplo, de la filosofía esencialista griega, ¿no? El mundo tiene un orden, pero la metafísica plantea la existencia del orden del mundo a partir del pensamiento lógico. O sea, para Aristóteles bastaba con que él lógicamente pensara algo para sostener que eso era verdad, y la ciencia antiguamente se hacía en función prácticamente del uso casi exclusivo de las herramientas formales. La lógica, la dialéctica, la retórica, o sea, la parte empírica de probar algo que se pensaba con lógica perfecta era irrelevante, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la otra postura, que sería la postura empirista, que sostenía que la experiencia lo era todo, no el pensamiento lógico, sino la experiencia, lo que se podía intuir por medio de los sentidos, no lo que se podía pensar con perfección lógica fundamentalmente, ¿no? Yo digo, Demócrito, por ejemplo, descubrió el átomo muchísimo antes que pudieran decir que existían los físicos de la mecánica cuántica, ¿no? Para la mecánica cuántica era una cuestión de prueba y de experiencia, pero los griegos supieron que existía el átomo simplemente pensando en él de forma lógica. Entonces, cuando hablamos de metafísica, hablamos de más allá de lo físico, de más allá de algo que se tenga, por ejemplo, no se tiene experiencia de algo, se crea algo con un pensamiento lógico todopotente, pero respecto de lo cual no hay una base empírica auténtica, ¿no? En cambio, los empiristas sostendrían que sí existe una base empírica de la cual se pueden sustentar posturas y explicarlas. Entonces, en función de lo que ustedes crean, si primero es la teoría y el pensamiento lógico o primero es lo empírico, definirán, por ejemplo, un método de investigación, ya sea metodologías deductivas o metodologías inductivas, ¿no? Si van a partir de lo individual hacia lo general o de lo general a lo individual. Eso es importantísimo en el marco de la metodología y más cuando se trata de investigación. Pero además hay otra cosa, ¿no? Cuando ustedes fijan una postura, que además puede ser hasta implícita, yo digo que nosotros, como vivimos en un momento histórico determinado, nos rodeamos de ciertos tipos de personas, en países como el nuestro, nuestros padres tienen derecho a adoctrinarnos. Yo siempre he dicho que eso no debería de ser un derecho de los padres, de adoctrinar a sus hijos y decirles en qué deben de creer. Pero bueno, en sociedades como las nuestras, los padres determinan las creencias de los hijos y los hijos siguen por tradición lo que piensan los padres. Entonces, con quienes nos relacionamos es determinante, lo que piensan nuestros padres es fundamental. Si ellos se formaron en cierta religión, seguramente nos la van a inculcar. Si ellos tienen una cierta ideología política, seguramente nos la van a inculcar. Yo digo que eso no debería de ser así, pero así es, ¿no? La patria potestad y su alcance. ¿Cuál es su alcance? Entonces, no solamente es dónde nacimos, sino con quiénes nos relacionamos y en qué momento histórico nosotros estamos, ¿no? En qué país andamos haciendo de las nuestras. Todo eso determina en mucho sentido lo que pensamos sobre el mundo. Y cuando yo digo el mundo de la vida como concepto filosófico, hago referencia a que nosotros, o sea, esta perspectiva filosófica que se construye a partir de fijar una postura epistemológica, ontológica, ética, axiológica, estética, así se conforma un sistema de pensamiento. La postura que asumamos sobre la verdad, sobre el ser, sobre lo bueno, sobre el valor, sobre lo bello, esa postura que nosotros definamos se enmarca también en el momento histórico en el que estamos, en el territorio donde vivimos, y también está definida por las personas con las que convivimos. El asunto está en que nosotros pensamos que lo que vemos, o sea, nosotros vemos al mundo de cierta manera y creemos que eso es algo muy normal, incluso no solo normal, sino natural, ¿no? Dice el profesor Darry McNabb que el pensamiento
y los conceptos, porque finalmente les digo, el marco teórico son los conceptos, es lo que ustedes van a definir, sobre lo que van a explicar sobre algo en el marco del desarrollo organizacional. Pero ese teórico que ustedes van a utilizar para explicar ese algo en el marco del desarrollo organizacional, esa teoría está enmarcada en una postura del autor sobre su posición epistemológica, ontológica, ética, estética, axiológica. La teoría es eso. Va a definir algo el teórico a partir de que fija una postura sobre estos temas. ¿Qué es la filosofía? Es una reflexión muy genérica sobre estos temas. La verdad, el ser, lo bueno, lo bello, el valor. Es una reflexión genérica, ¿no? Y esa reflexión genérica, desde luego, se traslada a la teoría. Yo les ponía un ejemplo. ¿Qué sería la teoría política? O, por ejemplo, a mí, yo le digo a mis alumnos de derecho, ¿qué es la teoría jurídica? Hablemos de política. Yo les digo, a ver, ¿qué es la política? Les digo, la política es una actividad, una conducta, puede ser activa, puede ser omisiva, que incide en la forma en cómo el poder se distribuye en una sociedad. Bien. ¿Qué es el poder? La capacidad de hacer. Perfecto. Entonces, la teoría política diserta, reflexiona sobre el poder. Pero para reflexionar sobre el poder se requiere asumir una postura filosófica sobre ese objeto respecto del cual vamos a disertar y respecto del cual vamos a fijar posición. ¿Qué pienso yo sobre el poder? Ah, bueno, tenemos que reflexionar sobre el poder epistemológicamente, ontológicamente, éticamente, hasta estéticamente. No es lo mismo que tú creas, por ejemplo, que el poder es A o B, según, por ejemplo, tú creas que existe una única verdad o no existe una única verdad. Y aquí va otro punto importante. No sé si ya se comprendió cuáles son los temas respecto de los cuales diserto reflexiona la filosofía. ¿Sí queda claro cuáles son los temas? El profesor Ramón Shirao dirá, lo que tú creas del mundo de la vida, y el mundo de la vida, insisto, se conforma por la cultura, o sea, todo lo que el ser humano ha creado, lo cual determina a las sociedades, que es ese marco en el que nos desenvolvemos, y también define nuestra personalidad. Antes de esto les decía, el profesor David McNabb decía, es que esos conceptos no los sabemos que los tenemos hasta que estudiamos filosofía. Hasta que estudiamos filosofía sabemos de qué lado andamos. Si andamos del lado, por ejemplo, de los que creen que el mundo tiene un orden objetivo, o si estamos del lado de los que creen que ese orden no existe y que todo es determinado por la perspectiva humana, es una postura subjetivista radical. Yo digo que lo traduciré en el sentido de todo es cultura, todo el sentido del mundo de la vida lo define el ser humano de manera enteramente libre, mientras otros dicen todo es natura. No es cierto, el ser humano no define nada. Incluso hoy, por ejemplo, hay un debate en las neurociencias que prácticamente nos plantea que no somos libres de nada. No podemos decidir nada porque en realidad no existe el alma, no existe espíritu. Nuestra personalidad, que desde el marco de la metafísica se definiría como el alma o el espíritu, lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, ¿no? Eso no se define a partir de elementos ajenos a los procesos químicos funcionales y estructurales del sistema límbico y el cerebro. O sea, en realidad la química, la estructura de nuestros cuerpos y su funcionalidad y de los órganos es lo que define si vas a ser una persona buena o mala. Yo hace rato, por ejemplo, escuché, yo soy un chismoso profesional, compañeros, compañeras. Chismoso profesional. Donde haya chisme, ahí estaré, invariablemente. Entonces, me pongo a ver las entrevistas de personajes como Jordi Rosado y entrevistó, la última que tiene en su canal de YouTube es con Ben Ibarra, que además me cae re bien Ben Ibarra. Y Jordi le dice algo a Benny, ¿no? Porque Benny dice, pues sí, explica que le puso el cuerno a su novia. Luego me pongo a ver el canal de Andrés García, ¿no? Yo digo que es el epítome de la masculinidad tóxica, pero que en este mundo Andrés García es adorado, ¿no? Adorado. Eso es por una postura filosófica muy clara de la sociedad. Pero Jordi le dice a
a Ben Ibarra. Le dice, bueno, le pusiste el cuerno a tu novia, pero déjame decirte, dice Jordi, que ya la ciencia demostró que hay personas que naturalmente son coquetas y le pondrán el cuerno a sus esposas y a sus esposos, y eso es algo inevitable, es ineluctable. O sea, ¿eso quién lo sostiene? Pues claramente los teóricos que además hacen ciencia, ¿no? A esto le llamamos, por ejemplo, neurociencia. Si todo es cómo nos funciona la química en el cerebro, a partir de ahí, si tenemos cierta estructura cerebral y demás, va definiendo nuestros comportamientos. Yo les planteo, en el siglo XIX había una tendencia en la ciencia criminológica que afirmaba, Lombroso y compañía, que en función de cómo era la apariencia física de la gente se podía determinar si alguien iba a ser delincuente nato. ¿Quiénes eran los delincuentes natos según Lombroso? Pues los morenitos, de nariz ancha, chaparros. Claro, no eran los güeritos, ¿verdad? No eran los aristócratas. Pues para Lombroso y toda su criminología positivista, pues para Lombroso desde una perspectiva claramente racista, la maldad se enfocaba en ese tipo de personas. Y oh, sorpresa, esa forma, digamos, de ser, ese fenotipo que mostraba Lombroso como el naturalmente, el innatamente delincuencial, correspondía al de la gente pobre, ¿no? O sea, ahí es una mera coincidencia, diría yo. Entonces, desde luego que la ciencia está plagada de ideología. Por supuesto que sí. Entonces, en estas fechas, actualmente se afirma por parte, por ejemplo, de investigadores, lean a Feggy Ostrowski, ella analiza a los asesinos y asesinas en serie y nos dicen que la maldad está en el cerebro. Una disfunción, una mala estructura cerebral puede producir que tú seas un ser violento y un delincuente innato. Ese tipo de cosas es lo que dice Jordi Rosado en esa entrevista, y la gente que no tiene ni la más remota idea de dónde vienen esas posturas, Correas lo que diría es que esto clarísimamente lo que expone con contundencia, ¿no? Lo que expone con contundencia es que se cree que hay un orden objetivo en el mundo que define quién será el delincuente, quién es malo por naturaleza. Aristóteles decía que las mujeres eran hombres incompletos y obviamente son las mujeres las que han pasado a la historia como las naturalmente más inaptas, las vulnerables por naturaleza, ¿no? Incluso otro tipo de seres a quienes se les ha catalogado de esa manera. Entonces, el punto es que no debemos de dejar de lado que la postura filosófica define lo que entendemos sobre el mundo. A las personas con discapacidad se les considera personas disminuidas, incluso el Código Civil dice que los niños son seres incapaces por naturaleza. ¿Quién es la persona incapaz? Los que no pueden querer ni entender, los que no se pueden gobernar a sí mismos. Y yo me pregunto, si los niños y las niñas fuesen esos seres incapaces de querer, de poder gobernarse, de decidir por sí mismos, ¿para qué diablos queremos una convención sobre los derechos del niño y de la niña y los adolescentes que dice que tienen derecho a todo lo habido y por haber en la historia del mundo? O sea, no tendría sentido eso si no son capaces de querer y entender y de orientar su vida con racionalidad e inteligencia. En fin, hoy todo esto es un tema de debate. Entonces, cuando Jordi Rosado dice es que ponemos el cuerno por naturaleza, es así como, ¿sabes qué? Yo francamente no creo eso, como que esto, claro, también cuando lean a Correa se van a dar cuenta que hay otra postura del otro lado, ¿no? Que dice, no es cierto, no hay ese orden objetivo en el mundo. El orden lo define el ser humano según cómo interpreta al propio mundo. Hasta donde yo sé, a diferencia de lo que piensan los naturalistas, los realistas, que creen que el mundo tiene un cierto orden objetivo, ya sea porque la naturaleza así es o porque Dios dio ese orden, hay otros que dicen que el orden, quién sabe cómo diablo sea, si es que hay, ¿no? Sino que más bien el mundo es como nosotros lo vemos. Todo el sentido que le damos al mundo viene de nosotros. Entonces, ¿dónde está la lógica en el mundo? No está en el objeto,
no está en la naturaleza. Nosotros determinamos el sentido del mundo de manera profundamente subjetiva, sin ninguna base objetivante sobre nada. Nosotros somos los que inventamos todo. Foucault diría que la locura no está en la naturaleza. Nunca bajó la naturaleza a decirnos, mira, te voy a explicar cómo es una persona loca. No, es el discurso médico inventado por los seres humanos el que determina quién, por ejemplo, es una persona esquizofrénica o diagnosticada con esquizofrenia. Es decir, el mundo es como el ser humano cree que es. Esa es la postura radical. Yo digo que es la postura que define que todo es cultura versus la postura que determina que todo es natura. Pero claro, siempre hay una tercera postura que es en el sentido de ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y lo que explica Correa es, por ejemplo, cuando ustedes lo lean, porque esto es importante para que definan su rumbo metodológico, es decir, ustedes definan un método de investigación, digan qué van a preferir, si la base empírica o la base teórica o una combinación de ambas y en qué sentido, si métodos deductivos o inductivos o combinación de ambas para hacer su trabajo académico, eso se define en función de todo esto que estoy comentando. Entonces, por ejemplo, lo que se explica claramente aquí es que hay una tercera posición. Correa se explica, por ejemplo, la postura más radical, esta que yo denomino naturalista, realista, ¿no? Permítame tantito. Es que me están escribiendo porque mi mamá se fue a Oaxaca. No, perdónenme, es que, mi mamá se va a Oaxaca así bien contenta y luego le estoy marcando y no contesta y yo entro en pánico de por qué no me contesta si de las 12 del día no me contesta y anda ella muy feliz con sus amigos. Entonces ahorita me están, me están escribiendo, me dicen, sí, aquí estamos todos bien. Y dije, adiós, gracias. Porque sí me pongo nervioso, la verdad. Bueno, pero discúlpenme, es que de pronto me están escribiendo, pero me dicen que todo está bien. Bueno, entonces, la cuestión es esa. La tercera posición, les estaba explicando la estructura del libro. Esto que les cuento, ustedes perfectamente pueden leerlo del libro de metodología que les mandé. Correas en el primer capítulo explica qué es el racionalismo absoluto, ¿no? ¿Qué es el racionalismo absoluto? Y claro, aquí lo importante, yo les decía, por ejemplo, aquí me dice Ricardo, primero la familia. O sea, eso de primero la familia, claro, también está enmarcado en una postura filosófica. Yo no quiero que piensen lo que yo les dije, yo creo que Miss España es mujer, yo digo, todos deberían tener la libertad de meterse coca, mota, lo que quieran. Yo sí creo que, no sé, que los homosexuales deben de adoptar y pueden adoptar. Yo creo que viva el poliamor y todos podrían tener 5 esposas, 3 esposos. O sea, yo estoy, lo más radical, yo lo defiendo. Pero eso está enmarcado en una postura enteramente filosófica. Pero habrá quien diga, no, a mí me gusta que haya un orden y solo hombre y mujer, nada de que poliamor, nada de que la marihuana, no me gusta que los homosexuales se casen. Esto también finalmente, lo que dice Correas es lo que tú piensas sobre por qué definirte ya sea del lado de la subjetividad radical y de que no hay un orden y los seres humanos son los que definen el orden, porque si nosotros pensamos que el orden se define por parte del propio ser humano, pues nosotros podemos cambiar ese orden. Si nosotros somos los que inventamos que la homosexualidad es antinatural, pues ahora podemos decir que es perfectamente natural o que no tiene sentido decir que es natural y podemos entonces configurar nuestro concepto de familia como se nos pegue la regalada gana, ¿no? Pero si tú crees que hay un orden en la naturaleza y entonces tu concepto de familia tendrá que apegarse a ese orden y dirás, no, la familia es la familia heterosexual, punto, se acabó. Nada de que familia social, nada de que familia con personas homosexuales, nada de que 3 esposas y 3 esposos, nada de eso me gusta. Yo quiero orden, seguridad, certezas. Entonces lo que dice Correas es, ¿qué pienses tú sobre qué? Termina su libro diciendo, lo que tú asumas sobre el mundo de la vida, si tú crees que ya todo tiene un orden y crees en un destino, incluso pensamos que hay un destino, ¿no? Si tú crees que la libertad es una mala noticia y crees que la falta de certeza es una mala noticia y lo que tú quieres es seguridad, certeza y no libertad finalmente,
entonces tú te vas del lado del racionalismo absoluto y asumirás que hay un orden, incluso dado por un ser omnipotente, y tu misión en la vida será que todos entremos a ese orden, nos guste o no nos guste. Y no solamente queda en el plano moral, sino además queda en el plano legal. Así que yo voy a poner nada de que matrimonio igualitario, solo matrimonio heterosexual. No estén molestando con cambiarnos el orden de la naturaleza. Así lo definimos en las leyes. Pero entonces hay otros intelectuales que dicen, no es cierto, ese no es el orden, nosotros lo inventamos, y llegan 11 ministros de la Suprema Corte e interpretan el concepto de familia desde la otra perspectiva y dicen, no es cierto, no hay una familia heterosexual natural, hay una familia social, podemos definir ese orden porque nosotros somos los que decimos cómo son las familias, no ese ser omnipotente, omnipresente que unos creen que existe y ha definido el orden del mundo. Si el mundo lo decidimos nosotros, entonces 11 ministros nos dicen que no hay familia natural, sino familia social. ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo? Es un combate de perspectivas. Ustedes tienen que definir qué piensan sobre el mundo. Eso es súper importante. Y a mí me parece que eso define su metodología. Porque no será lo mismo que ustedes crean que hay un orden y que se orienten a probar la existencia de ese orden, a que crean que el orden ustedes se lo inventaron junto con la propia sociedad y pretendan presentar otro orden distinto justificado, ¿no? Es como esta postura de si Miss España es mujer o no es mujer. ¿Recuerdan todo el debate que se dio? Es más, los niños y las niñas pueden elegir su identidad de género. Fíjense qué radical. En la Ciudad de México se propuso eso. ¿Qué implica eso? Que si uno cree que la identidad de género es natural, es decir, que hay hombres y mujeres naturales porque Dios definió eso, pues tú qué vas a decir, no, ¿cómo que van a elegir su identidad? ¿Qué es eso? Y claro que hay una tendencia ideológica, filosófica y política que dice que no. Vean los debates ahorita en España, ¿no? Son interesantísimos. Claro que está esa postura y están del otro lado los que dicen, no, sí, la identidad no viene de fábrica. No hay hombre y mujer natural, hay cuerpos. Y esos cuerpos, su identidad se define a partir de un discurso construido culturalmente, que es el discurso médico. Así que nosotros fuimos asignados, digámosle así, artificialmente como hombres y mujeres, pero no es que vengamos de fábrica como hombres y mujeres. Entonces, no hay hombre y mujer natural, hay hombre y mujer cis, ¿no? Somos personas cisgénero porque fuimos asignados culturalmente con una identidad, y los que dicen lo contrario afirman, no es cierto, ¿cómo que fuimos asignados? No importa lo que tú creas, no importa lo que el médico piense, Dios definió, o la naturaleza, no todo el mundo es religioso, pero los científicos, que muchos son ateos o agnósticos, dirían, no es cierto, la naturaleza tiene un orden y sí hay hombre y mujer natural. Entonces imagínense, lo que ustedes piensen sobre si hay hombre o mujer natural, imagínense en el marco del desarrollo organizacional, ¿qué van a plantear estratégicamente para combatir el acoso sexual? Por ejemplo, si ustedes creen que no hay hombres o mujeres naturales, o creen que sí hay hombres y mujeres naturales. En función de lo que piensen sobre eso, se va a definir todo un marco organizativo, no solamente en una empresa, en una sociedad, en un país, en el mundo. Eso es un tema filosófico. Es ahí donde yo les digo que los profesores no tendrían por qué meterse. Si a mí un alumno me dice que considera que hay un orden objetivo en el mundo y plantea una perspectiva epistemológica, ontológica, ética, estética, absolutista, pero me lo presenta metodológicamente bien, con un marco teórico sólido, y me dice por qué está en contra de la ideología de género en el marco del desarrollo organizacional y cómo tiene que haber segregación entre personas trans y personas, digamos, naturales para organizar los baños. Bueno, pues yo francamente, porque imagínense, ¿permitirías que una mujer trans, quién es una mujer trans? Un hombre que se volvió mujer, entre al baño de las mujeres biológicas o naturales? Si tú estás del lado del naturalismo, ¿qué vas a decidir? Pues que no. Si tú estás del otro lado, pues vas a decir que sí. Y es ahí donde Correas explica las distintas perspectivas. Correas lo que dice es, y esto es bien interesante, en su primer capítulo explica el racionalismo absoluto utilizando a Platón y Aristóteles, obviamente Sócrates, todos los pensadores esencialistas.
Y del otro lado de los radicales que creen que todo es cultura y nada es natura y que no existe una ley causal porque eso lo inventamos, se utiliza a David Hume para explicarlo. Y para explicarnos la perspectiva ecléctica, esa que dice, a ver, ni tan radicales hay que ser, ¿eh? Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Los racionalistas tienen cierta razón, los empiristas también. Entonces Kant genera una tercera vía, una síntesis filosófica, y es la postura moderada. Siempre habrá los radicales de izquierda, los radicales de derecha y los moderados. Y entre esos moderados, los que tienden a la izquierda o los que tienden a la derecha. Siempre, invariablemente, en lo que me digan. Y eso aterriza en el marco del desarrollo organizacional, aterriza en su metodología, aterriza en lo que van a investigar, aterriza en su trabajo académico. No es mi misión decirles qué deben de pensar, ni de ningún profesor. Nadie debe de meterse en eso. Nadie. Ustedes deben de fijar su visión del mundo en su trabajo académico. Ustedes. Y al profesor, ¿qué le corresponderá? Revisar formalmente su trabajo, revisarlo formalmente. Pueden ir en contra de lo que hoy piensan, por ejemplo, sobre lo que es políticamente correcto, pueden. Si yo tuviera que hacer una evaluación sobre alguien que me presente un trabajo donde está en las antípodas de lo que yo pienso, le pongo 10, siempre y cuando cumpla formalmente con el requerimiento, ¿no? Esa es otra cosa que yo también les recomiendo. No dejen que les colonicen los profesores. Los profesores no tienen por qué meterse en su forma de pensar. Solo tienen que hacer evaluaciones formales de que ustedes cumplan con las reglas, digamos, del método que hayan elegido, según su visión del mundo, según su perspectiva del mundo de la vida. Ahora, no quiero que dejen de leer el libro de metodología, por favor. Sé que es jurídico, pero créanme, no es tan jurídico. Todo lo que les mandé ahí es filosofía y explica la base filosófica de la metodología, porque los otros libros que les mandé son libros muy tradicionales de métodos de investigación. O sea, sí les dicen qué es la parte cualitativa, cuantitativa, la inducción, la deducción, los distintos tipos de métodos de investigación, el método científico, qué método aplica a las ciencias naturales, a las ciencias sociales. Bueno, eso ya se ha discutido hasta parchar para arriba, o sea, pero eso está bien, pero primero lean metodología jurídica para que ustedes digan de qué lado están de la ecuación. Y en función de qué lado están en la ecuación, ya sea que ustedes crean que la ley causal está en el mundo, es decir, en el objeto, o ustedes creen que la ley causal lo inventó el sujeto, o están en la postura ecléctica, esa postura que ustedes elijan va a definir su postura epistemológica, ontológica, ética, estética, axiológica. Y en función de lo que ustedes definan sobre el debate filosófico, va a determinar su método de investigación. Por tanto, su postura metodológica, que como explica el doctor Correas, la postura metodológica es absolutamente filosófica. ¿Ivette? Ay, gracias, profe. Bueno, yo quería comentar dos cosas. La primera, particularmente yo sí leí el libro de Óscar Correas y me parece muy interesante. Se me hace incluso como muy elemental en el sentido de formas de pensar desde antaño, ¿no? Y cómo tiene esa influencia en Occidente, incluso en nuestra propia política, cómo tiene esa influencia del racionalismo absoluto, de cómo hacemos nosotros política y a la vez cómo esos contrastes, ¿no? Con el empirismo, el idealismo, la hermenéutica y demás. Y ya concatenando esa información con mi trabajo, yo, por ejemplo, yo estoy dentro de las ciencias sociales, estudié trabajo social, y a mí me ayudó mucho cuando estudiaba sociología, sobre todo paradigmas. Hay muchas cosas que de repente no sabemos o no estamos como muy enterados, pero conforme nos enseñaban las teorías o las diversas formas de pensar, yo decía, yo me identifico con eso. En su momento a lo mejor yo no tenía conocimiento, pero por ejemplo a mí me gusta mucho el construccionismo social, donde nosotros creamos nuestra realidad en función de la cultura y es mediatizado mediante el lenguaje. El lenguaje, sin duda alguna, construye, ¿no? Y entonces formamos toda una realidad. Y la realidad que se vive en este país no es la misma que se vive en África, donde una niña ya se puede casar a los 15 años y tener hijos o la pueden incluso mutilar, ¿no? A diferencia de aquí que existe la adolescencia, en otros países no existe. Entonces, finalmente es cultura y lo vamos construyendo con el lenguaje. Con tanto que lo escucho, yo lo identifico y me hago cargo de ello y pienso que así es mi realidad. Yo me identifico mucho con eso, por ejemplo. Y yo le preguntaba en la clase pasada que dentro de la metodología o el marco teórico si íbamos a poner qué tipo de teoría, y ahorita ya con esto que nos comenta me queda muy claro, porque entonces ya no hay tanta necesidad de exponer en un marco referencial
qué es mi postura ante mi objeto de estudio, mi investigación, porque finalmente yo hablo de cultura. Cuando estoy hablando en mi trabajo, yo menciono la cultura, yo menciono cómo es el e-commerce aquí en México y cómo estamos con esta influencia europea, cómo influye el COVID con toda esta aceleración del e-commerce. Entonces yo ya estoy hablando de momentos históricos hermenéuticos, ya estoy hablando de cuestiones de cultura, ya estoy hablando del lenguaje que utilizan muy propio. Entonces ahí mismo creo yo que ya estoy definiendo mi postura epistemológica desde la narrativa de mi trabajo de investigación, incluso sin ser explícita, creo yo. Eso es bien interesante, porque miren, si ustedes leen a Michel Foucault, van ustedes a notar que Foucault nunca presenta un marco teórico introductorio. Él empieza describiendo cosas, pero está subyacente. Eso es bastante elegante, ¿eh? Pero eso sí depende de cada asesor que les diga a ustedes qué quiere. A mí mi asesor de maestría me decía, no, yo quiero un marco teórico. Yo no quería hacer un marco teórico explícito, yo quería que mi visión del mundo quedara contenida en el desarrollo de mi trabajo, pero él quería un marco teórico explícito. Ah, bueno, pues él es muy formal en ese sentido, está bien. Era una parte en donde no se iba a meter con mi forma de pensar, pero solamente era una cuestión de orden formal, ¿no? Él le parecía que eso era más claro para él y bueno, lo hice así. Pero eso también se define en función de todo esto, ¿no? Y fíjense que esto que dice Ivette me parece muy importante porque lo relevante, compañeros, compañeras de una maestría es formarse como expertos, pero expertos más allá de lo técnico. Ustedes tienen que dominar la base metodológica de lo que están desarrollando en su trabajo académico y no se puede entender la base metodológica si no comprenden su base filosófica. Si yo fuera sinodal, lo primero que les preguntaría es, explíquenme por qué eligieron ese método en particular para desarrollar su trabajo académico. A mí eso me parece interesantísimo, porque después ya podríamos empezar a ver el tema de fondo, ¿no? Pero yo me pondría de entrada a evaluar la parte formal. O sea, tú tienes que probar en una tesis de maestría que te estás formando como alguien capaz de enseñar ese tema, esa materia de la que eres experto o experta, más allá del tema técnico. Porque yo insisto, todo el conocimiento humano no es solo técnico. No nos formamos ya en los posgrados como tecnócratas. Claro, ¿qué es el tecnócrata? Ahora que escucho mucho a López Obrador y habla del neoliberalismo y demás, ¿no? Es que el tecnócrata es el cuate que cree que todo se reduce a la técnica, pero sin darse cuenta que subyace en la técnica una postura filosófica sobre la visión del mundo. Y puede ser que la técnica termine sacrificando lo humano, llamémoslo así. Si eres una persona muy técnica en el manejo de la economía, pues no te importan los recortes en cualquier tipo de rubro, lo harás porque así va, así es el paso que hay que dar técnicamente, es lo que se tiene que hacer y se acabó, así lo dice el manual. Bien, pero resulta entonces que la técnica está siempre imbuida, siempre penetrada por una perspectiva filosófica. Entonces, no se queden en el plano técnico. Ustedes como maestros, ahora maestrantes, lo que tienen que probar es esa parte. Entonces, cuiden mucho eso porque, digo, yo nunca he sido un profesor gandalla ni mala onda. A mí no me gusta exhibir a las personas en los trabajos profesionales, en los exámenes. Yo siempre he pensado que ya cuando llegas a esas instancias y ya que te evaluaron tu trabajo de investigación, ya tuviste asesor y te dieron votos y demás, yo siempre he pensado que es el momento para que se luzca el alumno. Hay que preguntarle sobre su trabajo. Yo cuando me titulé en la licenciatura, 400 hojas de tesis, ni una pregunta sobre mi tesis, ni una. Me empezaron a hablar de temas constitucionales, derecho electoral, el sistema africano de protección de derechos humanos, cuando mi tema era la Comisión Interamericana. Ni una sola pregunta de mi tesis. Yo creo que ni siquiera la leyeron, les importó un cacahuate. Se portaron buena onda los sinodales, pero yo digo que el sinodal debería de permitir que el alumno se luzca, pero no todos los sinodales son así. Hay gente que va a destruir a los alumnos, nomás porque les encanta y porque son malas personas. Esa es mi postura, la verdad. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, pero ustedes tienen que estar muy preparados y preparadas para enfrentar cualquier tipo de reto en una evaluación académica, desde el profesor buena onda hasta el que los quiera poner exhibidos o exhibidas. Así que por eso es fundamental
que entiendan la base filosófica de su metodología, porque es ahí donde se vienen los debates más interesantes. Yo, por ejemplo, les planteo, cuando escucho los debates entre feministas y antifeministas, que dicen las mujeres feministas, es que se muestra en la estructura de la sociedad que las mujeres reciben menos salario que los hombres por el mismo trabajo. Y entonces dicen las personas antifeministas, eso es una mentira y te voy a probar que la metodología por la que tú obtuviste esa información es incorrecta. Y se meten en un debate sobre la metodología que se aplicó, ¿no? Para poder obtener esa información de que las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo. ¿Se dan cuenta? Ya no es un tema de fondo entonces, ¿no? Sino el método aplicado fue correcto o no fue correcto. Hay un sesgo ahí filosófico y por tanto metodológico para la obtención de un resultado, sí o no. ¿De qué lado juega la parte técnica? Ah, ahí está el debate interesantísimo. Lo que ustedes me digan sobre el resultado de su trabajo va a definir lo que piensan sobre el mundo. Y si yo les quiero meter en problemas de a de veras, me meto a preguntarles sobre la metodología que utilizaron y su enfoque filosófico y que me justifiquen por qué ese método y no otro. Y de dónde sacaron esa información y por qué no otra. ¿Por qué esa fuente y por qué no otra? Esa parte va a estar bien divertida, ¿no? Bien divertida. Entonces, no se confíen, tienen que ir preparados, preparadas para lo mejor y para lo peor. Porque yo sí he visto cosas rudas, rudas de a de veras y hasta mala onda, ¿eh? Y tienen que fijarse muy bien en eso. Por eso, yo insisto, en esta clase, les ruego, les suplico, lean el libro de filosofía que les mandé, porque es la estructura del debate de la filosofía y cómo explica Correas cómo la filosofía define la metodología. Luego pónganse a estudiar los libros de metodología de la investigación que les mandé. Y obviamente con todo lo que hemos platicado, armen su protocolito, su esqueletito, tengan un pequeño esfuerzo para mandarme su trabajo y un pequeño compromiso con el que yo pueda evaluar y con eso ya empiecen a escribir. Y termino diciendo lo siguiente, compañeros y compañeras. Aquí yo asumo lo que dijo Mario Vargas Llosa. Yo me la paso viendo videos y conferencias de todo tipo de gente en el YouTube, que YouTube es una universidad, es una chulada. Yo me estoy bañando, estoy escuchando conferencias sobre el fascismo, ¿no? Me estoy vistiendo y estoy escuchando conferencias sobre qué es el neoliberalismo. Voy en el Uber y voy escuchando conferencias, o sea, haciendo todo el día, todo el día. Ya cuando me nefastié y me pongo a jugar FIFA en el PlayStation, estoy escuchando conferencias, le quito sonido al PlayStation y esto, lo que juego FIFA, que es lo que más me relaja en esta vida, estoy escuchando conferencias, noticias, opiniones, nútranse todo el tiempo. El conocimiento está ahí, nada más hay que ir a buscarlo. Entonces, yo quiero pedirles que no pierdan de vista que tienen que leer esos textos, que tienen que presentar este trabajo que sea lo más sencillo, pero que sea lo más orientador para ustedes. Fecha de entrega, me pregunta mi querido Rivas, lo define las autoridades de la universidad. Yo les doy hasta el último día. Ya saben que yo no quiero complicarles la existencia, quiero que sean felices, que disfruten la vida, no quiero que anden ahí mordiéndose las uñas. Yo quiero que tengan el tiempo que ustedes necesiten, ¿no? Que lo puedan presentar bien, que sea un trabajo que les ayude, que sea orientador y que eso ya permita. Termino diciéndoles que yo veía a Mario Vargas Llosa y él decía que la forma en que él propone, él escribía sus libros así, se los avienta así de su ronco pecho ahí como le van saliendo. Hagan su trabajo, termínenlo. Ya cuando lo terminen, lo van acomodando, le van justificando, le van haciendo, le van deshaciendo, pero que ya vayan avanzando y que se fijen horarios de trabajo. ¿Cuál es su momento? ¿La mañana, la tarde? ¿A qué hora pueden sentarse con mayor claridad a escribir? Yo, la verdad, mi momento es la mañana y yo no puedo escribir en las noches. Ya llego en calidad de araña fumigada. Yo en las mañanas es cuando más enfocado estoy, cuando más puedo escribir, cuando todas las ideas me fluyen, ¿no? Ya después de la comida ya me dio mal del puerco, ya no quiero escribir, ya estoy cansado, ya todo me pesa, bueno, pero eso será cada quien como lo esté viendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Yo les recomiendo que se fijen en todo eso y que todos los días trabajen en su tesis, aunque sea una palabra, dos palabras, un parrafito, en algún momento estarán inspiradas y se aventarán 5 o 6 cuartillas de golpe, pero todos los días, aunque sea que no les salga nada, siéntense frente al papel en blanco y pónganse a escribir algo. Y que este trabajo, este pequeño protocolo sea el inicio
de un buen trabajo que les ayude a titularse lo más pronto posible. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Con esto nos estaríamos despidiendo. ¿Quieren hacer un comentario? Yo aquí estoy encantado de escucharles. ¿Nadie? ¿Todo bien? Profe, entonces nosotros preguntamos cuál sería el último día, cómo va a ser la dinámica, y lo escribimos ahí o cómo va a ser Sí, para la sí, entrega. si pudieran ustedes investigarlo, yo también lo voy a investigar. Pregunto cuál es el último día para mandar y yo les doy hasta ese último día para que lo manden. Y desde luego fijamos ahí una fecha para la retroalimentación, ¿no? Para la retroalimentación. O sea, no se angustien, todo va a salir bien, solo muestren un mínimo de compromiso básico, elemental, necesario para pasar la materia. Y lo más importante es que de verdad el protocolo les sirva de algo. Es mi aspiración fundamental. Yo seré feliz si ustedes pueden tener ya una orientación mínima con este pequeño protocolito para que ya puedan avanzar en su trabajo. Que lleguen ya con su asesor de tesis y decirle, mi tema es este, mi justificación, mis hipótesis son estas, mis objetivos son aquellos, mi marco teórico tentativo es este, mis citas referenciales son aquellas, ya tengo una conclusión tentativa, algo que ya vaya orientando para dónde van a ir. Eso para mí es lo mejor del universo y créanme que les va a servir muchísimo. Y ya después, si pueden tener un capitulado tentativo, cuántos capítulos, qué títulos del capítulo, en fin, eso es el protocolito, o sea, háganlo así. ¿Les parece que lo definamos así? Bien, pues, si nadie tiene un comentario extra, ¿alguien tiene un comentario extra? ¿Todo bien? Bueno, pues espero que haya sido de su agrado estas sesiones, que les haya servido de algo, que no se hayan aburrido, que les haya aportado, que lo hayan disfrutado, ¿verdad? Pues les agradezco infinitamente, les mando un fuerte abrazo, ya saben que tenemos el grupo, cualquiera que me quiera escribir, encantado de la vida contestar. De pronto a veces se me complica mucho, pero recuerden que si me tardo en contestar no es porque no es por divo o por payaso, o no sé, es que de pronto de verdad que estoy en 10 millones de grupos. Y si de plano es muy urgente, llámenme por teléfono, sí, ya llámenme de preferencia y me digan, oiga, esto, pues ya fijamos una hora y no tengan temor, escríbanme, llámenme, pregúntenme, lo que sea. Entonces, vamos a definir, estimados compañeros, compañeras, muchas gracias a ustedes, gracias, me dice Caro, me dice José María, gracias a ustedes, de verdad han sido un grupo muy bonito, muy amable y estamos en contacto entonces, ¿les parece bien? Perfectísimo. Pues les mando un fuerte abrazo. Cuídense muchísimo. Nos estamos viendo próximamente. Bonita tarde. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas Buenas tardes a gracias. todos, hasta luego. Muchas gracias, profe, muy útil la clase de hoy, gracias. Muchas Gracias, gracias. profe. Muy útil, muy amable. Todo muy bien, profe. Gracias. Muchísimas gracias. Bonita tarde.